En las enseñanzas de Jesús, el enojo a menudo se describe como una fuerza destructiva que puede nublar el juicio, dañar las relaciones y alejar a las personas de la paz que Dios desea para ellas. Jesús enfatizó la importancia de permanecer tranquilos y serenos, incluso frente a la adversidad, y enseñó constantemente que la verdadera fuerza no proviene de la agresión o la represalia, sino de la moderación, paciencia y paz interior. En el Evangelio de Mateo 5:22, Jesús advierte contra la ira, llamando a quienes albergan ira contra sus hermanos y hermanas a reconciliarse antes de ofrecer sus dones a Dios. A lo largo de su ministerio, Jesús fue modelo de calma y compasión, mostrando que paciencia y perdón son virtudes esenciales para quienes buscan vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El mensaje es claro: no te apresures a enojarte. En cambio, cultiva un espíritu de calma, porque es en la calma donde uno encuentra verdadera fuerza. Este guión explorará cómo las enseñanzas de Jesús proporcionan una hoja de ruta para manejar la ira y por qué la calma debe verse como una de las mayores fortalezas de la vida. A lo largo de la Biblia, la ira se describe como una emoción poderosa y potencialmente destructiva. Eso, si no se controla, puede conducir al pecado, a la división e incluso a la caída espiritual. Jesús reconoció el peligro de la ira desenfrenada y en sus enseñanzas, Él elevó la comprensión de la ira más allá de meras acciones externas como la violencia. En Mateo 5:21-22, Jesús profundiza el significado del mandamiento «no matarás», destacando que la ira misma, cuando se alberga en el corazón, es peligrosa. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano o su hermana será sujeto de juicio. La advertencia de Jesús no se refería solo a la violencia física. Él se estaba centrando en la condición del corazón, donde se origina la ira. En este pasaje, Jesús muestra que el corazón y la mente son donde se siembran las semillas del pecado. Y la ira, si se le permite crecer, puede convertirse en un comportamiento destructivo, incluso si no resulta en daño físico. Al conectar la ira con el mandamiento contra el asesinato, Jesús enseña que albergar ira puede ser tan dañino como cometer actos de violencia, porque la ira perturba nuestra paz interior, daña nuestras relaciones y nos aleja del amor y la gracia que Dios desea para nosotros. La ira, cuando no se controla, tiene el potencial de causar destrucción espiritual y relacional. Jesús entendió que la ira a menudo sirve como puerta de entrada a pecados mayores como el odio, la amargura e incluso la violencia. En el Sermón de la Montaña, Él enfatiza que la ira no es solo una respuesta emocional, sino una elección que puede conducir a la división, la discordia y la destrucción. Cuando permitimos que la ira hierva a fuego lento en nuestros corazones, puede envenenar nuestros pensamientos, afecta nuestras acciones y tensar nuestras relaciones con los demás y con Dios. El peligro de la ira radica en su capacidad de distorsionar nuestra perspectiva. En momentos de ira, nuestro juicio se nubla y a menudo decimos o hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos. La ira puede hacer que arremetamos contra los demás, pronunciemos palabras hirientes o incluso busquemos venganza. Si bien el estallido inmediato puede parecer justificado, los efectos a largo plazo de la ira, como relaciones dañadas, confianza rota y resentimiento persistente, a menudo son mucho más dolorosos que la ofensa inicial. Jesús entendió esto bien, por eso llamó a autocontrol y paciencia al lidiar con la ira. El corazón, en términos bíblicos, es visto como el centro de las emociones, pensamientos e intenciones humanas. Jesús se dirigió con frecuencia a la importancia de la condición del corazón, ya que sabía que en el corazón es donde comienza la verdadera justicia o el pecado. Ira, resentimiento y odio pueden comenzar como pequeños sentimientos, pero cuando no se abordan,
pueden convertirse en amargura interna que influye en nuestras acciones e interacciones con los demás. Cuando Jesús advierte contra la ira en Mateo 5, 21-22, Él nos insta a mirar hacia adentro y reconocer el causa fundamental de nuestra ira, antes de que se manifiesten comportamientos destructivos. Ira desenfrenada conduce a un desequilibrio espiritual que puede causar pérdida de paz y alegría. Crea una barrera entre nosotros y Dios, a medida que nuestros corazones se consumen por emociones negativas que nublan nuestra capacidad de amar a los demás y vivir en armonía. Proverbios 14:29 dice: El que es paciente tiene gran entendimiento, pero el que es iracundo muestra necedad. Este pasaje de las Escrituras se alinea con el mensaje de Jesús y refuerza la idea de que quienes controlan su ira demuestran sabiduría y autocontrol, mientras que aquellos que ceden a la ira permiten que la locura y el pecado se apoderen de ellos. Una de las consecuencias más visibles de la ira es su capacidad para destruir relaciones. La ira daña la confianza y fomenta el resentimiento, y dificulta la reconciliación con los demás. Cuando albergamos ira, es menos probable que escuchemos o perdonemos a quienes nos han hecho daño. En cambio, podemos sentirnos justificados a aferrarnos a nuestros resentimientos, creyendo que nuestra ira de alguna manera nos protege o sirve a la justicia. Sin embargo, la ira en realidad crea distancia. No solo entre nosotros y la persona con la que estamos enojados, sino también entre nosotros y Dios. Jesús sabía que la ira puede intensificar el conflicto e impedir la reconciliación, razón por la cual enseñó la importancia de abordar la ira rápidamente. En Mateo 5, 23-24, Él aconseja: Por lo tanto, si estás ofreciendo tu ofrenda en el altar, y allí recuerdas que tu hermano o hermana tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí frente al altar. Primero id y reconcíliate con ellos. Entonces ven y ofrece tu regalo. Esta enseñanza muestra que Jesús valora las relaciones y la reconciliación sobre actos rituales de adoración. Él llama a sus seguidores a priorizar hacer las paces y resolver la ira antes de acercarse a Dios en adoración, enfatizando que la ira no resuelta obstaculiza nuestra relación con Dios y con los demás. La reconciliación requiere humildad, y la humildad a menudo escasea cuando la ira gobierna nuestros corazones. Al abordar nuestra ira y buscar la paz, estamos viviendo una de las enseñanzas fundamentales de Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Estamos llamados a tratar a los demás con gracia, compasión y comprensión, en lugar de permitir que la ira dicte nuestro comportamiento. Jesús enfatizó que la ira perturba nuestra paz espiritual, alejándonos de la vida de serenidad y amor que Dios desea para su pueblo. Cuando somos consumidos por la ira, nos volvemos espiritualmente inestables, incapaces de experimentar la paz que proviene de un corazón alineado con Dios. La ira nos distrae de nuestro caminar espiritual, haciendo que nos centremos en las ofensas o frustraciones que provocan nuestra ira, en lugar de centrarse en el amor y la guía de Dios. En Efesios 4:31-32, el apóstol Pablo se hace eco de las enseñanzas de Jesús cuando escribe: Desháganse de toda amargura, de ira, de riñas y calumnias, así como de toda forma de malicia. Sed bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Este pasaje destaca que la ira no solo obstaculiza nuestras relaciones con los demás, sino que también obstaculiza nuestro crecimiento espiritual. La ira nubla nuestra capacidad de ver con claridad y bloquea la compasión, el perdón y la gracia que Dios nos llama a extender a los demás. La paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, no puede habitar en un corazón lleno de ira. Por el contrario, cuando elegimos dejar de lado nuestra ira y abrazar perdón y paciencia,
creamos espacio para que la paz de Dios llene nuestras vidas. Por eso Jesús nos llama a ser lento para enojarse y pronto para perdonar, sabiendo que la verdadera fuerza reside en el autocontrol y tranquilidad, no en ceder al calor del momento. Cuando la ira se apodera de nosotros, nuestra capacidad de pensar racionalmente se ve comprometida. En el calor del momento, a menudo actuamos basándonos en la emoción más que en la razón, lo que puede resultar en palabras o acciones hirientes que dañan nuestras relaciones con los demás. Las cosas que decimos o hacemos cuando estamos enojados no se pueden deshacer fácilmente y pueden dejar cicatrices duraderas en quienes nos importan. Esta es la razón. Jesús enfatizó la importancia del autocontrol y paciencia al lidiar con la ira. En Proverbios 29:11, nos recuerda la Biblia. Los necios dan rienda suelta a su ira, pero los sabios al final traen la calma. Una persona sabia sabe que permitir que la ira dicte sus acciones solo conduce al arrepentimiento. Jesús entendió que la ira nos ciega a las necesidades, sentimientos y perspectivas de los demás. Cuando estamos enojados, nos concentramos únicamente en nuestro propio dolor, frustración o sensación de injusticia. Este enfoque estrecho nos impide ver el panorama más amplio y, lo que es más importante, nos impide ver a los demás a través del lente de la compasión. En lugar de responder con gracia y comprensión, la ira nos hace reaccionar con dureza, alejando a las personas en lugar de acercarlas. Si bien la ira es una emoción humana natural, Jesús nos llama a sobreponerse a nuestras reacciones iniciales y responder con paciencia, empatía y autocontrol. En Mateo 5:44, Jesús enseña: «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, y orad por los que os persiguen». Este mensaje radical nos desafía a reemplazar la ira con amor, incluso hacia aquellos que nos han hecho daño. En lugar de permitir que la ira dicte nuestro comportamiento, Jesús nos anima a transformar nuestras respuestas, afrontando las situaciones difíciles con el corazón tranquilo y con deseo de reconciliación. Jesús también enfatizó la importancia de comprender las causas fundamentales de la ira. Muchas veces, la ira surge de expectativas no cumplidas o de un ego herido. Nos sentimos despreciados cuando las cosas no salen como queremos, o cuando alguien desafía nuestro sentido de control u orgullo. Reconocer estos factores desencadenantes es esencial para cultivar una respuesta cristiana. Al identificar la fuente de nuestra ira, podemos elegir dejar ir nuestro orgullo y centrarse en resolver la situación con humildad y gracia. Jesús nos llama a mirar hacia adentro y ver nuestra ira por lo que realmente es. Una reacción temporal que a menudo tiene poco que ver con el panorama más amplio del amor y el perdón que Él enseña. Santiago 19:20 ofrece sabiduría crucial sobre cómo manejar la ira. Todos deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse, porque la ira humana no produce la justicia que Dios desea. Aquí, James nos recuerda que la ira obstaculiza el crecimiento espiritual y nos impide vivir la justicia que Dios nos llama a encarnar. Cuando cedemos a la ira, nos cerramos al poder transformador de la gracia y el amor de Dios. Nos volvemos reactivos en lugar de reflexivos, agresivos en lugar de gentiles, críticos en lugar de comprensivos. Ser rápido para enojarse significa actuar sin tomarse el tiempo para comprender completamente la situación. Nos lleva a hablar o actuar antes de conocer todos los hechos y, a menudo, nos hace juzgar mal las intenciones de los demás. En muchos casos, nuestra ira se basa en suposiciones o malentendidos, que podrían resolverse fácilmente mediante paciencia y comunicación. Jesús nos insta a ser lento para enojarse, porque sabe que dar un paso atrás, haciendo una pausa para reflexionar y escuchar, a menudo revela un camino más compasivo a seguir.
En momentos de frustración, en lugar de permitir que la ira nos controle, Jesús nos llama a escuchar primero. Al ser rápidos para escuchar, nos abrimos a escuchar la perspectiva de la otra persona, lo que puede aliviar la tensión y ayudarnos a comprender la situación más plenamente. Escuchar con el corazón abierto nos permite ir más allá de nuestras propias emociones y considerar cómo podemos responder de una manera que promueva la paz en lugar del conflicto. Uno de los mayores peligros de la ira desenfrenada es su capacidad para robarnos nuestra paz espiritual. Jesús enfatizó que la paz interior es un regalo de Dios, y es algo que debemos cultivar activamente estando cerca de Él y viviendo de acuerdo con sus enseñanzas. Cuando permitimos que la ira se infecte, perturba esta paz, creando agitación dentro de nuestros corazones. La ira despierta sentimientos de resentimiento, frustración y amargura, todo lo cual nos impide experimentar la calma y serenidad que provienen de un corazón alineado con la voluntad de Dios. En Efesios 4, 26-27, Pablo ofrece orientación práctica sobre cómo manejar la ira. En vuestro enojo, no pequéis. No dejéis que el sol se ponga mientras todavía estáis enojados, ni deis lugar al diablo. Este pasaje nos recuerda que, si bien sentir ira es una experiencia humana normal, debemos tener cuidado de no permitir que controle nuestras acciones. No debemos permitir que la ira persista, ya que la ira no resuelta puede convertirse en amargura y darle al enemigo un lugar en nuestros corazones. Jesús nos enseña a resolver los conflictos rápidamente y con amor, asegurándonos de que no permitamos que la ira se arraigue y nos aleje de la paz y la justicia que Dios desea para nosotros. La paciencia es el antídoto contra la ira, y es una virtud que Jesús modeló a lo largo de su vida y ministerio. Ya sea que se tratara de los malentendidos de sus discípulos, la oposición de los fariseos o la traición de sus amigos, Jesús respondió consistentemente con calma, paciencia y amor. Nunca permitió que la ira dictara sus acciones, incluso cuando tenía todos los motivos para estar frustrado o decepcionado. En cambio, eligió el camino de comprensión y perdón, mostrándonos que la paciencia es un reflejo de la fuerza espiritual. Si practicamos la paciencia, podemos romper el ciclo de la ira. En lugar de reaccionar impulsivamente, nos tomamos el tiempo para considerar la situación desde múltiples perspectivas y permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestra respuesta. La paciencia nos permite ver más allá de la frustración inmediata y centrarnos en el panorama más amplio. El plan de Dios para la reconciliación, la paz y el amor. Nos permite responder con compasión en lugar de agresión, construir puentes en lugar de muros. En Colosenses 3:12-13, Pablo anima a los creyentes a vestirse de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Estas virtudes son esenciales para mantener relaciones sanas y fomentar un espíritu de perdón y comprensión. Al abrazar la paciencia, reflejamos el carácter de Cristo y creamos una atmósfera de paz en nuestras interacciones con los demás. Jesús no solo enseñó los peligros de la ira, pero Él también ejemplificó el poder de la calma y dominio propio en su propia vida. A lo largo de su ministerio, Jesús se enfrentó a numerosas situaciones en las que otros habrían reaccionado naturalmente con frustración, miedo o ira. Sin embargo, en todos los casos, mantuvo una conducta tranquila y serena, demostrando que la paz interior es un reflejo de la madurez espiritual. Uno de los ejemplos más poderosos de esta calma se puede ver durante su arresto en el huerto de Getsemaní, un momento de increíble tensión y peligro, donde Jesús mostró confianza inquebrantable en el plan de Dios en lugar de ceder al caos de la situación. En Juan 18:8, 10 o 11. Cuando los soldados vinieron a arrestar a Jesús, Pedro, temiendo por la vida de su maestro y lleno de ira, reaccionó desenvainando su espada y golpeando al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja.
Las acciones de Peter reflejaron la respuesta humana natural defenderse cuando se ve amenazado. Su reacción fue impulsada por miedo, confusión y deseo de proteger. Jesús, a quien amaba entrañablemente. Pero Jesús, en marcado contraste con la violencia que se desarrolla a su alrededor, permaneció tranquilo y sereno. En lugar de alentar el acto de defensa de Peter, Jesús lo reprendió, dicho, «Guarda tu espada. ¿No beberé la copa que el Padre me ha dado?» En esta profunda declaración, Jesús demostró entrega total a la voluntad de Dios. A pesar de conocer el inmenso sufrimiento que le esperaba, Jesús eligió la paz antes que las represalias, confiando plenamente en el plan del Padre. Su calma en este momento de crisis no fue un signo de debilidad, sino más bien una demostración de verdadera fuerza, la fuerza que proviene de una fe profunda en la soberanía de Dios. Este encuentro pone de relieve la marcada diferencia entre impulsividad humana y rendición espiritual. La reacción de Peter, aunque bien intencionada, fue impulsada por el miedo y la ira, dos emociones que a menudo nublan el juicio y conducen a acciones lamentables. La respuesta de Jesús, por otro lado, fue impulsada por confianza, paciencia y aceptación. Él sabía que el plan de Dios se estaba desarrollando, aunque implicaba dolor y sufrimiento. En lugar de permitir que las circunstancias externas dictaran sus acciones, Jesús permaneció centrado en su misión, dando ejemplo de cómo la verdadera fuerza proviene de la paz interior y la confianza en Dios. La calma de Jesús frente a la persecución, la traición e incluso la muerte es un poderoso testimonio de la madurez espiritual que proviene de una relación profunda y duradera con Dios. A lo largo de su vida, Jesús ejemplificó lo que significa estar cimentado en la paz, independientemente de las circunstancias externas. Ya sea que estuviera enseñando a multitudes, confrontando a líderes religiosos o soportando los momentos agonizantes de su juicio y crucifixión, Jesús demostró consistentemente que la paz interior no depende de las condiciones exteriores, sino en la relación de uno con Dios. De la misma manera, Jesús llama a sus seguidores a cultivar esta misma calma y paz en sus propias vidas. Esta no es una paz pasiva, sino una elección activa permanecer cimentados en el amor y la soberanía de Dios, incluso cuando la vida se vuelve abrumadora. En Mateo 11, 28-30, Jesús extiende una invitación a todos los que están cansados y agobiados, diciendo, «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas». Aquí, Jesús está enseñando que la calma y la paz se encuentran no en ausencia de desafíos, sino en venir a Él y confiar en su guía gentil y amorosa. Uno de los aspectos más llamativos de la calma de Jesús, así fue como Él lo mantuvo incluso frente a traición y persecución. En Juan 13:21, durante la última cena, Jesús predijo con calma su traición por parte de Judas, diciendo, «En verdad os digo que uno de vosotros me va a traicionar». No reaccionó con ira o amargura hacia Judas, aunque estaba plenamente consciente de lo que estaba por suceder. En cambio, permaneció tranquilo, permitiendo que el plan de Dios se desarrolle. De manera similar, cuando Jesús se presentó ante Poncio Pilato durante su juicio, Él no tomó represalias ni se defendió. Pilato se maravilló del comportamiento tranquilo de Jesús y preguntó, «¿Te niegas a hablar conmigo? ¿No te das cuenta de que tengo poder para liberarte o para crucificarte?» Juan 19:10. Jesús respondió con calma, «No tendrías ningún poder sobre mí si no te fuera dado desde arriba». Juan 19:11. En ese momento, Jesús demostró que Él era totalmente en control, no por ninguna autoridad terrenal, sino por su confianza inquebrantable en el plan de Dios. La tranquilidad de Jesús en estos momentos de gran prueba
sirve como un profundo recordatorio de que la paz no es la ausencia de conflicto. Es la presencia de la paz de Dios dentro de nosotros, incluso en medio del conflicto. Jesús confió en la imagen más grande que Dios estaba obrando, y esto le permitió afrontar hasta los momentos más dolorosos de su vida con seguridad tranquila. El ejemplo de Jesús nos enseña que la calma es un reflejo de la fuerza interior, no debilidad. Se necesita mucha más fuerza para mantener la calma en una situación difícil que para arremeter con ira o frustración. Proverbios 16:32 capta esto bien y afirma: más vale una persona paciente que un guerrero, uno con dominio de sí mismo, que uno que toma una ciudad. Este versículo resalta que el verdadero poder reside en el autocontrol, en la capacidad de gestionar nuestras emociones y reacciones, en lugar de dejarnos llevar por ellas. Jesús demostró esto autocontrol a lo largo de su vida. Incluso cuando fue acusado falsamente, burlado y torturado, permaneció tranquilo y concentrado en su misión. Él no permitió que emociones del momento para dictar sus acciones. En cambio, permaneció arraigado en su propósito, confiando en que la voluntad de Dios prevalecería. De esta manera, Jesús mostró que la calma no es solo un estado mental temporal. Es una forma de vida, que viene de madurez espiritual profunda y fe inquebrantable en el plan de Dios. En nuestras propias vidas, a menudo nos enfrentamos a situaciones que ponen a prueba nuestra paciencia y paz. Ya sea un conflicto en el trabajo, un desacuerdo con un ser querido o un desafío personal, la tentación de responder con ira, frustración o miedo siempre está presente. Sin embargo, siguiendo el ejemplo de tranquilidad de Jesús, podemos aprender a responder a estas situaciones con gracia, paciencia y confianza en el plan de Dios. La calma nos permite ver más allá de las circunstancias inmediatas y reconocer que Dios tiene el control, incluso cuando las cosas parecen estar fuera de nuestras manos. Nos da la capacidad de hacer una pausa, reflexionar y responder pensativamente, en lugar de reaccionar impulsivamente. Al cultivar la calma, nos abrimos a la paz de Cristo, que puede guiarnos incluso en los momentos más difíciles. En Filipenses 4:6-7, Pablo anima a los creyentes: no os afanéis por nada, sino que en toda situación, con oración y petición, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, que Jesús ejemplificó tan perfectamente, está disponible para todos nosotros cuando confiamos en Él y entregamos nuestras preocupaciones a Dios. La vida y las enseñanzas de Jesús. Revelar que la calma no es un estado pasivo, sino un poderoso reflejo de fuerza interior, confianza y fe. En momentos de crisis, traición y sufrimiento, Jesús mantuvo la calma porque confió plenamente en el plan del Padre. Su calma no era solo una conducta externa, sino una manifestación de su conexión espiritual profunda con Dios. Como seguidores de Jesús, estamos llamados a modelar esta misma calma en nuestras propias vidas. Al cultivar un espíritu de paciencia, amor y confianza, podemos enfrentar los desafíos de la vida con gracia y fuerza, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Al elegir la calma en lugar de la ira y la paz en lugar de las represalias, reflejamos el corazón de Cristo y nos convertimos en agentes de paz en un mundo a menudo impulsado por el conflicto y el miedo. Esforcémonos por vivir con la tranquila seguridad de que Jesús demostró, confiando en que Dios tiene el control y que, a través de Él, podemos encontrar la paz en cualquier situación. La calma no es un signo de debilidad o pasividad, es una manifestación de fuerza interior, autocontrol y fe profunda en el tiempo y el propósito de Dios.
En un mundo donde reaccionar impulsivamente a menudo se considera la norma, mantener la compostura ante los desafíos demuestra un extraordinario nivel de madurez espiritual. Requiere gran fuerza para mantener la calma cuando se les provoca, resistir la tentación de tomar represalias y elegir la paz en lugar del conflicto. La calma permite a las personas el espacio para reflexionar, buscar sabiduría y alinear sus acciones con la voluntad de Dios, en lugar de dejarse llevar por la emoción o las presiones del momento. Uno de los ejemplos más llamativos del poder de la calma en la vida de Jesús se encuentra en la forma en que respondió a sus enemigos y acusadores. Ya sea que se enfrentara al escepticismo de los fariseos, a la traición de Judas o a la crueldad de los soldados romanos, Jesús permaneció sereno y centrado. Comprendió que su misión era más grande que los conflictos momentáneos que encontró, y la calma estaba arraigada en su confianza en el plan de Dios. Esta compostura inquebrantable no era una resignación pasiva, era dependencia activa de Dios y una profunda comprensión de su propósito. Considere los momentos previos a la crucifixión de Jesús. Mientras los líderes religiosos lo acusaban falsamente y los soldados romanos se burlaban de él y lo torturaban, Jesús podría haberse defendido o haber llamado a legiones de ángeles para tomar represalias. Mateo 26:53. Sin embargo, él eligió silencio y calma. Su calma ante la brutalidad no era un signo de debilidad. Era una señal de fuerza interior y su completa entrega a la voluntad del Padre. En Isaías 53:7, se profetizó que el Mesías sería oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Jesús encarnó esta fuerza tranquila, confiando en que el plan de Dios se desarrollaría en su momento perfecto. En Lucas 23:34. Mientras Jesús colgaba de la cruz, soportando un dolor y una humillación inimaginables, oró por sus perseguidores, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este acto de calma en medio del sufrimiento revela la profundidad del amor de Jesús y su compromiso con la paz. En lugar de responder con ira o condenación, respondió con misericordia, perdón y compasión. Su calma era una expresión exterior de su fuerza interior y propósito divino. La verdadera calma es más que la simple ausencia de conflicto externo. Es la presencia de confianza en el control de Dios sobre cada situación. Cuando nos enfrentamos a desafíos, frustraciones o provocaciones, es fácil permitir que ira, ansiedad o miedo para dictar nuestras acciones. Sin embargo, la calma es una elección deliberada de confiar en la sabiduría de Dios y actuar de acuerdo con su voluntad. La vida de Jesús fue un testimonio del poder de la calma, mostrándonos que la verdadera fuerza proviene de tener fe en el plan de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. La Biblia nos enseña que la fe y la tranquilidad están profundamente entrelazadas. En Filipenses 4:6-7, Pablo escribe: Por nada estéis afanosos, sino que en toda situación, con oración y petición, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que cuando presentamos nuestras preocupaciones a Dios con fe, podemos experimentar paz más allá de la comprensión humana, una paz que protege nuestros corazones y nuestras mentes de la agitación del mundo que nos rodea. Jesús demostró esta paz a través de su calma. Confió plenamente en el Padre, incluso en las situaciones más difíciles. Ya sea que estuviera calmando la tormenta en el mar de Galilea, Marcos 4:35-41, o enfrentando la cruz, la conducta tranquila de Jesús reflejó su fe absoluta en el tiempo y el propósito de Dios. Sabía que Dios tenía el control, y esto le dio la fuerza para mantener la calma, incluso cuando todo a su alrededor era caótico.
La capacidad de mantener la calma es particularmente importante en relaciones e interacciones con los demás. Ya sea en momentos de conflicto o malentendidos, la calma nos permite responder con amor y gracia, en lugar de aumentar la tensión. Jesús modeló esto en sus relaciones con sus discípulos. Aunque a menudo lo malinterpretaron o actuaron impulsivamente, como lo hizo Pedro en el huerto de Getsemaní, Jesús respondió con paciencia y tranquilidad. Los guió gentilmente, ayudándolos a crecer espiritualmente sin reaccionar con frustración o enojo. En Proverbios 15:1 leemos: La respuesta amable quita la ira, pero la palabra dura hace subir la ira. La calma, como demostró Jesús, es una manera de conflicto difuso y promover la paz. En el fragor de una discusión, o cuando las emociones están a flor de piel, responder con calma puede cambiar toda la dinámica de una conversación. En lugar de alimentar el fuego con palabras de enojo, la calma crea una atmósfera donde pueden florecer la comprensión y la reconciliación. Este enfoque se alinea con las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, donde él llama a sus seguidores a estar pacificadores, diciendo: Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Elegir la calma, especialmente cuando te provocan, requiere una increíble autodisciplina y madurez espiritual. El instinto humano natural es a menudo tomar represalias, defendernos o responder con ira cuando nos sentimos agraviados. Sin embargo, Jesús nos enseña a poner la otra mejilla, resistir la tentación de tomar represalias y confiar en la justicia de Dios. En Mateo 5:38-39, Jesús dice: Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malvado. Si alguno os abofetea en la mejilla derecha, vuélvele la otra mejilla también. Esta enseñanza nos desafía a superar nuestros instintos de venganza y en su lugar elige el camino de la paz y la tranquilidad. Se necesita mucha más fuerza para retener la ira y mantener la calma que ceder al deseo de represalias. La calma no se trata de ignorando la injusticia o pretender que todo está bien. Se trata de elegir responder de una manera que honre a Dios y promueva la sanación. Refleja una profunda confianza en la justicia de Dios, sabiendo que Él arreglará todas las cosas en su tiempo. La calma de Jesús nos invita a una experiencia más profunda de la paz de Dios. Cuando elegimos la calma en nuestras propias vidas, creamos espacio para que la paz de Dios eche raíces en nuestros corazones. En momentos de conflicto o frustración, la calma nos permite hacer una pausa, buscar la guía de Dios y responder de una manera que refleje su amor y sabiduría. Es una invitación a alejarse del caos del mundo y en la quietud de la presencia de Dios. En Juan 14:27, Jesús promete a sus seguidores: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. La calma que Jesús ofrece no es una paz superficial que depende de circunstancias externas. Es una paz profunda y duradera. Eso proviene de saber que estamos en las manos de Dios, sin importar los desafíos que enfrentemos. Cuando cultivamos la calma, podemos experimentar esta paz más plenamente, y podemos extenderla a los demás a través de nuestras acciones y palabras. La calma, como Jesús demostró a lo largo de su vida, no es un signo de debilidad, sino un profundo reflejo de fuerza interior, fe y confianza en el plan de Dios. Nos permite afrontar los desafíos de la vida con gracia, sabiduría y compostura, incluso cuando las circunstancias provocan ira o frustración. Al mantener la calma, nos abrimos a la paz que solo Dios puede brindar y creamos un espacio para que su amor y guía moldeen nuestras acciones. La calma de Jesús durante su arresto, juicio y crucifixión revela el verdadero poder de la calma. No es resignación pasiva, sino fe activa en la soberanía de Dios.
Es la capacidad de confiar en el tiempo y el propósito de Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor es caótico. Al elegir la calma en lugar de la ira, nos alineamos con el corazón de Cristo, reflejando su amor, paciencia y paz en todo lo que hacemos. Sigamos el ejemplo de Jesús y adoptemos la calma como forma de vida. Al hacerlo, experimentaremos el poder transformador de la paz de Dios, y nos convertiremos, vasos de calma y reconciliación, en un mundo que tan a menudo se nutre del conflicto y el caos. La calma es un regalo. Eso nos permite elevarnos por encima del ruido del mundo y descansar en la presencia de Dios, sabiendo que Él tiene el control y que su paz nos sostendrá en cada desafío. Uno de los ejemplos más poderosos del llamado de Jesús a la paciencia se puede encontrar en Lucas 6, 27-28, donde instruye a sus seguidores. Pero a vosotros, que escucháis, os digo: ama a tus enemigos, haz el bien a los que te odian, bendice a los que te maldicen, ora por los que te maltratan. Esta enseñanza es radical porque va en contra del instinto humano natural de tomar represalias cuando se le hace daño. Cuando nos maltratan o nos lastiman, nuestra respuesta inmediata suele ser de ira, defensa o venganza. Sin embargo, Jesús nos llama a trascender estas reacciones y responder con amor, paciencia y perdón. Este pasaje enfatiza que la paciencia no es pasiva, es una elección activa a amar y bendecir incluso ante el maltrato. En lugar de permitir que la ira controle nuestras acciones, Jesús nos enseña a dar un paso atrás, reflexionar sobre la situación y elegir una respuesta que promueva la paz y la reconciliación. La paciencia nos permite ver más allá de la ofensa y reconocer la humanidad de la persona que nos ha agraviado, permitiéndonos responder con compasión en lugar de ira. La instrucción de Jesús de amar a vuestros enemigos y orar por los que os maltratan es un llamado a paciencia radical y perdón. Es un llamado a romper el ciclo de ira y represalias que tan a menudo gobierna las relaciones humanas. Al amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos hacen daño, abrimos la puerta a sanación y transformación, tanto para nosotros como para la otra persona. Este tipo de paciencia requiere gran fortaleza y madurez espiritual, ya que implica renunciar a nuestro deseo de venganza y confiar en la capacidad de Dios para lograr justicia y paz. En esta enseñanza, Jesús vincula la paciencia con el amor. La verdadera paciencia tiene sus raíces en el amor, el tipo de amor que busca el bienestar de los demás, incluso cuando nos han hecho daño. Este no es un amor superficial que espera algo a cambio, sino un amor desinteresado e incondicional que refleja el amor de Dios. En 1 Corintios 13:4, Pablo escribe: el amor es paciente, el amor es bondadoso. Este versículo resalta la profunda conexión entre paciencia y amor. Amar a alguien, especialmente en circunstancias difíciles, requiere inmensa paciencia. Paciencia para perdonar, comprender y ver más allá del dolor. Cuando somos pacientes, nos permitimos pausa y reflexiona antes de reaccionar con ira. Nos damos el espacio para considerar la perspectiva de la otra persona, empatizar con su situación y responder de una manera que fomente la reconciliación en lugar de la división. Jesús modeló este tipo de paciencia a lo largo de su ministerio. Ya sea que se tratara de los malentendidos de sus discípulos, las acusaciones de los fariseos o la traición de sus allegados, Jesús respondió consistentemente con calma, paciencia y amor. No permitió que la ira dictara sus acciones, incluso cuando tenía todos los motivos para sentirse agraviado. En Lucas 23:34, mientras Jesús estaba siendo crucificado, demostró el acto supremo de paciencia y amor al orar por aquellos que lo estaban matando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En este momento de sufrimiento inimaginable, Jesús eligió la paciencia antes que la ira, la compasión antes que la condenación.
Su oración por el perdón es un poderoso ejemplo de cómo la paciencia y el amor pueden transformar incluso las situaciones más dolorosas. Además de promover la paz y la reconciliación en nuestras relaciones, la paciencia juega un papel crucial en el crecimiento espiritual. Santiago 1:2-4 anima a los creyentes a abrazar la paciencia durante las pruebas. Hermanos míos, considérense muy gozosos cuando tengan que afrontar diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia. Dejad que la perseverancia acabe su obra, para que seáis maduros y completos, sin que os falte nada. Este pasaje muestra que la paciencia no es solo una respuesta a los desafíos externos, sino una herramienta para transformación interna. Al practicar la paciencia, desarrollamos perseverancia y madurez espiritual, volviéndonos más parecidos a Cristo en nuestro carácter. En momentos de ira o frustración, la paciencia nos permite hacer una pausa y buscar la guía de Dios. Nos enseña a confiar en el tiempo y la sabiduría de Dios en lugar del nuestro. La paciencia fomenta la humildad, ya que nos recuerda que no tenemos control sobre cada situación o persona. Al renunciar a nuestra necesidad de una resolución o justicia inmediata, permitimos que Dios obre a su propio tiempo y manera, confiando en que Él logrará el mejor resultado. La paciencia también nos ayuda a afrontar los desafíos de la vida con mayor paz y estabilidad. Cuando nos enojamos rápidamente, nos molestamos fácilmente por pequeños inconvenientes o decepciones. Pero cuando cultivamos la paciencia, desarrollamos la capacidad de mantener la calma y la compostura, incluso en situaciones difíciles. Aprendemos a responder en lugar de reaccionar, elegir la paz sobre el conflicto y centrarse en lo que realmente importa: nuestra relación con Dios y nuestra capacidad de amar a los demás. Otro aspecto esencial de la paciencia es su conexión con perdón. El perdón es a menudo un proceso que requiere tiempo, y la paciencia nos permite superar el dolor y la ira que puede acompañar al acto de perdonar a alguien. En Mateo 18:21-22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a alguien que peca contra él, y Jesús responde: Te digo, no 7 veces, sino 77 veces. Esta respuesta muestra que el perdón, como la paciencia, no es una acción única, sino un proceso continuo. Perdonar a alguien que nos ha hecho daño puede resultar difícil, especialmente si el dolor es profundo o continuo. Sin embargo, Jesús enseña que el perdón es esencial para mantener la paz y la libertad espiritual. Sin paciencia, es fácil aferrarse a la ira y al resentimiento, lo que puede llevar a amargura y división. Pero con paciencia podemos liberar la necesidad de venganza y permitir que Dios sane nuestros corazones. La paciencia nos permite perdonar plenamente, incluso cuando parezca imposible, y confiar en que Dios traerá la reconciliación a su debido tiempo. Cuando Jesús nos enseña a orar por los que os maltratan, Lucas 6:28, está ofreciendo una poderosa herramienta para transformando nuestros corazones y los corazones de los demás. La oración nos ayuda a procesar nuestra ira y dolor, llevándolo ante Dios y pidiéndole su guía sobre cómo responder. Cuando oramos por aquellos que nos han hecho daño, desviamos nuestro enfoque de la ofensa y nos centramos en la misericordia y la gracia de Dios. La oración nos ayuda a ver a la otra persona no como un enemigo, sino como un prójimo que necesita amor y perdón. Respondiendo al maltrato con amor y oración, invitamos a la sanación y la paz de Dios a la situación. Esto no significa que ignoremos las malas acciones o permitamos que nos maltraten, pero sí significa que elegimos responder con gracia y paciencia, confiando en que Dios se encargará del resto. Al hacerlo, rompemos el ciclo de ira y represalias y creamos un espacio para la reconciliación
y el crecimiento espiritual. El perdón es una de las formas más poderosas de liberar la ira y encontrar calma interior. En las enseñanzas de Jesús, el perdón no es solo un acto de misericordia hacia los demás, sino un proceso transformador que nos libera de la carga emocional y espiritual del resentimiento. Cuando perdonamos, experimentamos una profunda liberación de las cadenas de la amargura que pueden agobiar nuestros corazones y perturbar nuestra paz. El énfasis de Jesús en el perdón es claro a lo largo de los evangelios, mostrando que es una práctica esencial para mantener la armonía dentro de nosotros mismos y con los demás. En Mateo 18, 21, 22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a alguien que peca contra él. Peter sugiere 7 veces, pensando que era un número generoso. Sin embargo, la respuesta de Jesús va mucho más allá. Te lo digo, no 7 veces, sino 77 veces. Con esta afirmación, Jesús enseña que el perdón debe ser sin límites. No es algo que practicamos 1 o 2 veces y seguimos adelante. Es una forma de vida continua, una disciplina que mantiene nuestro corazón libre de la veneno de ira y resentimiento. El perdón es fundamental para encontrar la calma interior porque quita el peso emocional llevamos cuando guardamos rencores. Cuando alguien nos hace daño, es fácil albergar amargura, permitiendo que se convierta en ira. Con el tiempo, esta ira puede nublar nuestro juicio, agotar nuestra energía emocional y distanciarnos de la paz de Dios. En contraste, el perdón ofrece una manera de sanar, no solo nuestras relaciones con los demás, sino nuestra relación con nosotros mismos y con Dios. Jesús entendió la profunda conexión entre el perdón y la paz. En Lucas 23:34, mientras sufría en la cruz, Jesús dijo, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Incluso en medio de su crucifixión, Jesús decidió perdonar a quienes lo estaban torturando. Su perdón fue un acto de profunda calma y fortaleza espiritual. En lugar de permitir que la ira o el odio llenen su corazón, Jesús eligió la paz, mostrándonos que el perdón no se trata de excusar o justificar las acciones de los demás, sino de liberarnos de las garras de la ira. Al elegir perdonar, nos alineamos con las enseñanzas de Jesús e invitamos su paz a nuestros corazones. El perdón no es fácil, y a menudo requiere gran humildad y paciencia. Sin embargo, cuando tomamos la decisión consciente de dejar atrás las heridas del pasado, nos abrimos a la presencia sanadora de Dios. Esta liberación espiritual nos permite experimentar la calma y la serenidad que solo pueden venir de la gracia de Dios. La respuesta de Jesús a Pedro, 77 veces, es un recordatorio de que el perdón debe ser un proceso continuo. La ira y el resentimiento pueden fácilmente arraigarse en nuestros corazones si no practicamos activamente el perdón. Si no se controlan, estas emociones negativas pueden crecer, convirtiendo ofensas menores en fuentes importantes de amargura y división. Al perdonar continuamente a quienes nos hacen daño, evitamos que estas emociones adquieran poder sobre nosotros y perturben nuestra paz interior. En Colosenses 3:13, Pablo anima a los creyentes diciendo, «Soportaos unos a otros, y perdonaos unos a otros, si alguno de vosotros tiene queja contra alguien. Perdona como el Señor te perdonó». Este verso refleja la naturaleza continua del perdón, recordándonos que, así como Dios nos perdona continuamente, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo por los demás. Cuando perdonamos, reflejamos la gracia de Dios en nuestras vidas y protege nuestros corazones de los efectos destructivos de la ira. El acto de perdón también nos ayuda a cultivar la paciencia, otra virtud profundamente relacionada con la calma. Cuando perdonamos, practicamos la paciencia con las faltas de los demás, reconociendo que nosotros también necesitamos la gracia. Esta actitud paciente y perdonadora
nos ayuda a afrontar los desafíos de la vida con una actitud positiva. Espíritu tranquilo, sabiendo que Dios tiene el control y que su amor trasciende nuestros conflictos. El perdón no es solo una práctica personal, sino también una fuerza poderosa en las relaciones. Cuando elegimos perdonar, invitar a la sanación y la reconciliación de Dios en nuestras relaciones, rompiendo el ciclo de ira y dolor que tan a menudo conduce a la división. El perdón nos permite ver más allá de la ofensa inmediata y reconocer la humanidad compartida de la persona que nos ha hecho daño. Fomenta la empatía, la comprensión y el deseo de paz. Jesús enseñó que el perdón es esencial para mantener relaciones sanas y para experimentar la plenitud del amor de Dios. En Mateo 6, 14, 15, Él dice: «Porque si perdonáis a los demás cuando pecan contra vosotros, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a otros sus pecados, vuestro Padre no os perdonará los vuestros». Estas palabras son un recordatorio aleccionador de la importancia del perdón en nuestra vida espiritual. Perdonar a los demás no es opcional. Es una necesidad espiritual. Eso abre la puerta a recibir el perdón y la gracia de Dios en nuestras propias vidas. Cuando nos negamos a perdonar, nos aferramos a la veneno de ira, que poco a poco devora nuestra paz interior y crea barreras en nuestras relaciones. La falta de perdón construye muros. Muros entre nosotros y los demás, y muros entre nosotros y Dios. Sin embargo, cuando elegimos perdonar, derribamos esos muros y damos paso a la reconciliación y la renovación. La ira es una emoción humana natural, pero si no se maneja adecuadamente, puede tener resultados destructivos, tanto para nosotros como para quienes nos rodean. Proverbios 29:11 nos dice: «Los tontos dan rienda suelta a su ira, pero los sabios al final traen la calma». Este versículo resalta la sabiduría de la calma, mostrando que la capacidad de mantener la compostura ante la ira es una señal de madurez espiritual. Calma y perdón van de la mano, ya que ambos requieren una decisión consciente de elevarnos por encima de nuestras emociones inmediatas y buscar la guía de Dios en cómo respondemos. Elegir la calma en lugar de la ira no significa que ignoremos el dolor que hemos experimentado. Más bien, significa que nosotros encomienda ese dolor a Dios, sabiendo que Él es la fuente suprema de justicia y sanación. En Romanos 12:19, Pablo escribe: «No os venguéis, queridos amigos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor». Cuando elegimos el perdón, estamos poniendo la situación en manos de Dios, confiando en que Él la manejará a su tiempo y a su manera. Este acto de confianza trae una paz tremenda, ya que nos libera de la carga de buscar venganza o albergar resentimiento. Nos permite avanzar, sin el peso de la ira que una vez nos consumió, y vivir en libertad de la paz de Dios. Cuando perdonamos, ya no estamos cautivos por los errores que nos han hecho. Somos liberados y podemos abrazar la calma que proviene de saber que Dios tiene el control. Al final, el perdón es un camino para vivir en paz. Es un reflejo de la tranquilidad que Jesús demostró a lo largo de su vida y ministerio. Jesús perdonó a quienes lo traicionaron, se burlaron y crucificaron, mostrándonos que el perdón no depende del remordimiento o la disculpa de la otra persona. Es una decisión de elegir el amor, liberar la ira y permitir que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Practicando perdón, paciencia y tranquilidad, nos alineamos con las enseñanzas de Jesús y permitimos que su paz moldee nuestras vidas. La ira solo puede conducir a la amargura y la división. Pero cuando elegimos responder con calma y perdón, nos convertimos en vasos del amor de Dios, extendiendo su gracia a los demás. Esto no solo transforma nuestros propios corazones, sino que también crea oportunidades para sanación y reconciliación en nuestras relaciones.
Como seguidores de Cristo, estamos llamados a encarnar su amor y paz en el mundo. El perdón es una manera poderosa de hacer esto, ya que rompe el ciclo de la ira e invita a Dios. Presencia curativa en cada área de nuestras vidas. Al elegir el perdón en lugar de la ira, reflejamos el corazón de Jesús, permitiendo que su paz habite ricamente dentro de nosotros y se desborde en las vidas de quienes nos rodean. A lo largo de su vida, Jesús modeló lo que significa estar tranquilo ante la adversidad. En momentos de prueba, sufrimiento e injusticia, Jesús eligió responder con paz, paciencia y confianza en Dios, en lugar de ira o represalias. Uno de los ejemplos más llamativos de esto es durante su juicio y crucifixión, donde, a pesar de ser burlados, golpeados y acusados falsamente, Jesús no reaccionó con actitud defensiva o rabia. En cambio, permaneció silencioso y compuesto, confiando en que el plan de Dios se desarrollaría a su debido tiempo. Esta profunda calma frente a la abrumadora adversidad revela la profundidad de la fe y la fuerza espiritual de Jesús. El profeta Isaías predijo esta misma respuesta siglos antes, diciendo en Isaías 53:7, «Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores calla, así no abrió su boca». Esta profecía resume la sirviente sufriente, una figura que, a pesar de la injusticia y la brutalidad que enfrenta, permanece en silencio y confiando en Dios. Jesús cumplió esta profecía perfectamente durante su juicio ante el Sanedrín y Pilato. Aunque falsamente acusado y juzgado injustamente, se negó a participar en defensa verbal o represalia enojada, mostrando un calma nacida de su fe inquebrantable en el plan mayor de Dios. La calma de Jesús durante estos momentos de intenso sufrimiento no fue simplemente un acto de aceptación pasiva, fue una profunda demostración de su confianza total en la voluntad de Dios. Jesús entendió que su misión era mucho mayor que las injusticias inmediatas que estaba experimentando. Sabía que el plan de Dios para la salvación, que incluía su sufrimiento y muerte, conduciría en última instancia a la victoria y la redención para toda la humanidad. Esta confianza profunda e inquebrantable en el propósito de Dios le dio a Jesús la fuerza para soportar un dolor y una humillación inimaginables sin perder su paz. La calma, en este contexto, no es debilidad, sino más bien una expresión activa de fe. Es una negativa a permitir que las circunstancias, por desafiantes que sean, dicten la respuesta de uno. En lugar de reaccionar impulsivamente, o por enojo, Jesús eligió permanecer alineado con la voluntad de Dios, sabiendo que el plan de Dios se estaba desarrollando de maneras que no eran inmediatamente visibles. Este tipo de calma es un reflejo de fuerza interior, arraigado en el conocimiento de que Dios tiene el control, incluso cuando las cosas parecen caóticas o injustas. Este ejemplo de la vida de Jesús nos desafía a repensar cómo respondemos a la adversidad. A menudo, cuando nos enfrentamos a un trato injusto, palabras duras o circunstancias difíciles, nuestro instinto natural es reaccionar a la defensiva o con frustración. Queremos hacer valer nuestros derechos, demostrar nuestra valía o tomar represalias contra quienes nos hacen daño. Pero, la calma de Jesús nos enseña que la verdadera fuerza está en rendirse al plan de Dios y confiar en que Él está obrando todas las cosas para bien, incluso cuando no podemos ver cómo. En nuestra vida diaria, a menudo nos encontramos con situaciones que provocan enfado, frustración o impaciencia, ya sea conflictos en las relaciones, estrés en el lugar de trabajo o luchas personales. Estos momentos ponen a prueba nuestra capacidad para mantener la calma y la compostura. La tranquilidad de Jesús durante su juicio ofrece un poderoso modelo sobre cómo nosotros también podemos mantener la paz frente a la adversidad.
En lugar de dejar que nuestras emociones controlen nuestras acciones, podemos optar por colocar nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él siempre está presente y en control. En 1 Pedro 2:23, leemos: Cuando le insultaron, Él no tomó represalias. Cuando sufrió, no hizo amenazas. Más bien, se entregó a aquel que juzga con justicia. Este versículo enfatiza que la calma de Jesús tenía sus raíces en su confianza en la justicia del Padre. No necesitaba defenderse, ni buscar venganza, porque sabía que Dios, en última instancia, juzgaría todas las cosas con justicia. Esto nos enseña que la calma proviene de un lugar de confianza en la justicia perfecta de Dios. No necesitamos entablar discusiones, tomar represalias o demostrar nuestro valor cuando confiamos en eso. Dios es nuestro defensor, y que Él ve todo, incluidas las injusticias que enfrentamos. Mantener la calma en situaciones difíciles requiere autocontrol, una virtud que se enfatiza profundamente en las enseñanzas cristianas. En Gálatas 5:22-23, el apóstol Pablo enumera el autocontrol como uno de los frutos del Espíritu, junto con amor, alegría, paz y paciencia. Estas cualidades son evidencia de la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, ayudándonos a responder a los desafíos de la vida con gracia y compostura. Cuando permitimos que el Espíritu nos guíe, tenemos el poder para ejercer la calma, incluso cuando nuestras circunstancias son difíciles o injustas. Jesús encarnó todos estos frutos del Espíritu. Su capacidad para mantener la calma, incluso cuando lo acusan falsamente y lo maltratan, demuestra el tipo de autocontrol y paz que provienen de una profunda conexión con Dios. Para nosotros, la calma no es algo que consigamos solos. Es el resultado de que el Espíritu obra en nosotros, transformando nuestros corazones y mentes para reflejar el carácter de Cristo. Otro aspecto importante de la calma de Jesús es que refleja su confianza en el tiempo de Dios. Incluso cuando fue arrestado, golpeado y burlado, Jesús no apresuró el plan del Padre. No intentó escapar ni cambiar el curso de los acontecimientos. Más bien, soportó pacientemente, sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto. Esto nos enseña una lección crucial sobre esperando en Dios y confiar en que Él está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. A menudo, cuando enfrentamos la adversidad, queremos apresurarse a través de la dificultad o encontrar soluciones rápidas. Nos volvemos impacientes y queremos arreglar las cosas según nuestros propios términos. Pero, la calma de Jesús nos recuerda que espera el tiempo perfecto de Dios. En Eclesiastés 3:11, se nos dice que Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. Este versículo nos anima a confiar en que el plan de Dios se está desarrollando exactamente como debería, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. La calma, entonces, es un acto de fe en el tiempo y la sabiduría de Dios. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a reflejar su calma y paz en nuestras propias vidas. Esto no significa que nunca experimentaremos enojo o frustración, pero sí significa que tenemos la oportunidad de elegir la calma en la forma en que respondemos a los desafíos. Cuando somos provocados, maltratados o incomprendidos, podemos buscar el ejemplo de Jesús y elige mantener la calma, sabiendo que Dios tiene el control. Este tipo de calma es un testimonio poderoso para quienes nos rodean. En un mundo que a menudo reacciona con impulsividad, ira o miedo, mantener la calma ante la adversidad refleja la paz de Cristo en acción en nuestras vidas. Les muestra a los demás que nuestra confianza no está en nuestras circunstancias, sino en el Dios que mantiene todas las cosas juntas. La calma se convierte en testimonio de nuestra fe, demostrando que creemos en la soberanía de Dios y su capacidad para hacer que todas las cosas sean para el bien. En la vida de Jesús, vemos que la calma no es pasiva,
es una expresión activa de confianza, fe y fuerza interior. La calma de Jesús ante su arresto, juicio y crucifixión sirve como un poderoso recordatorio de que la verdadera paz proviene de confiar en el plan de Dios, incluso cuando la vida parece caótica. Su comportamiento tranquilo no era un signo de resignación, sino un testamento a su fe en la justicia y el tiempo de Dios. Como creyentes, estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús. Cuando nos encontramos con adversidad, provocación o frustración, podemos elegir la calma como un acto de fe, confiando en que Dios está obrando en cada situación. Cultivando la calma a través de oración, autocontrol y confianza en Dios, reflejamos la paz de Cristo en nuestras propias vidas, convirtiéndonos en faros de esperanza y paz en un mundo a menudo lleno de conflictos y ansiedad. Esforcémonos por vivir en el tranquila seguridad de que Jesús demostró, sabiendo que Dios tiene el control y que, a través de Él, podemos afrontar cualquier desafío con paz, gracia y fuerza. Al elegir la calma, abrimos nuestro corazón al poder transformador de la paz de Dios y permitir que su amor fluya a través de nosotros, trayendo sanación y reconciliación al mundo que nos rodea. En un mundo que a menudo valora las reacciones rápidas y las respuestas emocionales, las enseñanzas de Jesús ofrecen un mensaje contracultural. No te apresures a enojarte. Para la calma es la mayor fortaleza. La ira puede parecer una reacción natural ante la injusticia o la frustración, pero a menudo conduce a un daño mayor, tanto para nosotros mismos como para los demás. En contraste, la calma nos permite elevarnos por encima de nuestras emociones inmediatas, reflexionar sobre la situación y responder de una manera que honre a Dios y promueva la paz. A través de su vida y enseñanzas, Jesús demostró el poder transformador de la calma. Ya sea ante ataques personales, traición o injusticia, Él permaneció tranquilo, paciente y confiando en el plan de Dios. Siguiendo su ejemplo, podemos cultivar un espíritu de calma en nuestras propias vidas, permitiéndonos afrontar los desafíos con sabiduría, gracia y fe. Como seguidores de Jesús, estamos llamados a practicar paciencia, perdón y amor, incluso ante situaciones difíciles. La calma no es un signo de debilidad. Es un reflejo de fuerza interior y madurez espiritual. Cuando elegimos la calma en lugar de la ira, nos alineamos con las enseñanzas de Jesús, invitando su paz a nuestros corazones y vidas. En momentos de frustración o enojo, recuerda el ejemplo de Jesús y pide su fuerza para responder con calma. Al hacerlo, no solo encontramos paz en nuestras propias vidas, sino que también nos convertimos en pacificadores en el mundo, reflejando el amor y la gracia de Cristo hacia quienes nos rodean.